Tú has sido partícipe de la concepción de la visión política de la izquierda madrileña y española en los últimos años. Has participado incluso, diría, no solo en la concepción de las visiones de los programas o de las ideas principales de esa izquierda, sino también en la forma de comunicar esas ideas, ¿no? En la construcción de discursos. Yo ¿Qué papel has tenido ahí? Intenté tener un papel importantísimo a través de Luis Alegre, que era mi hombre en Podemos. Claro, mi hombre en Podemos era decir, bueno, o sea, vamos a meter en Podemos el programa político que creemos que puede funcionar, que es algo así como decir, mira, nosotros no somos los que estamos en contra del Estado de Derecho, de la división de poderes y del orden constitucional. Sois vosotros, los de derechas, los que estáis en contra de todo eso. Los revolucionarios sois vosotros. Los antisistemas sois vosotros. Los neoliberales, con vuestras revoluciones neoliberales, los que estáis poniendo el mundo patas arriba sois vosotros los antisistema. Y nosotros somos los que defendemos el orden. Entonces vamos a defender el orden constitucional con instituciones de garantía. Globalización civilizada, civilización, constitucionalización, impuestos progresivos, poder para el espacio público, parlamento, tal. Este era el programa de Podemos. Salvemos las instituciones, salvemos las instituciones. Eso era desde la constatación de que esas instituciones estaban siendo horadadas, estaban siendo erosionadas por el mercado, que el mercado lo estaba disolviendo todo en el aire, como ya advierte Marx en el Manifiesto Comunista. Frente a la disolución anarcocapitalista neoliberal, defendamos el orden constitucional. Y además, yo no me olvidaba también de decir que en realidad eso tampoco lo había inventado Podemos, ni lo había inventado yo, lo habíamos inventado Luis Alegre y yo, y Íñigo Rejón un poco. No, eso lo había inventado ya Julio Anguita en los años 80, cuando iba al Parlamento y decía, yo como comunista me conformo con que se cumpla esto, y enseñaba la Constitución, pero que se cumpla de verdad. ¿Y sabéis por qué no se cumple? Porque existe el capitalismo y tal. Ese discurso tan elemental de Anguita... Ese es el que a ti te Ese, interesa. por supuesto, fue el que a mí me marcó durante toda mi juventud. Anguita fue mi héroe. Y de pronto lo que vi es que, bueno, si a Anguita le quitabas todas las banderas comunistas, le quitabas el partido, le quitabas el comité central, el politburó, le quitabas la nomenclatura, le quitabas toda la carga soviética, en fin, le quitabas las banderas republicanas, les quitabas todos esos símbolos y sencillamente ese discurso lo soltabas desde otro sitio, que además tenía que ser un sitio de juventud. El sitio, tenía que ser la juventud la que lo dijera así. Por eso lo que más me gustó fue el comienzo del 15M, que fue Juventud sin Futuro, cuando de pronto salieron los jóvenes muy jóvenes, de 18 o 20 años. Estaba ahí Rita Maestre, estaba mi propio hijo, Eduardo Fernández Rubiño. Había ahí, pues muchos de los que luego estuvieron en Podemos salieron ahí a decir que ellos lo que reivindicaban era su derecho a tener una pensión. Pues si sois muy jóvenes. Ya, pero es que ¿ya estáis pensando en la pensión? Pues sí, estamos pensando en la pensión. Queremos el derecho a la sanidad pública, el derecho a la escuela pública, el derecho a una pensión pública, el derecho al derecho laboral, el derecho queremos reconstruir todo el entramado institucional que el neoliberalismo se está cargando. Con también el derecho a las viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues queremos tener el derecho a un techo. Es decir, queremos que se cumpla lo más posible ese librito al que llamáis Constitución, ¿no? Bueno, pues entonces eran de pronto unos jóvenes que eran muy conservadores y que su programa de izquierdas era precisamente ser conservador. Era, contra Bolonia, queremos conservar la universidad pública. Queremos conservar la escuela pública, queremos conservar el derecho laboral, queremos conservar la sanidad, Claro, era un programa muy... Conservar el derecho a tener pensiones estatales. Era un programa muy conservador, pero muy desconcertante. Y era cambiar por completo el tablero de juego. Entonces, eso fue lo que... ¿Qué papel jugaste tú en en el nacimiento de ese discurso político, de esa... Yo quise ser esa estrategia política? Quise ser un ideólogo en la sombra, porque
Ya digo... Pero lo fuiste, que además de quererlo, o sea, y jugaste ese papel, o sea, susurrabas en los oídos de la gente que después tomaba la palabra para decir estas cosas. Yo escribía mis libros con Luis Alegre. Porque has formado a todo el mundo, o sea, para quien no lo sepa, como editor de ensayo... Claro. Mucha gente, realmente, pero un número muy importante de personas te cita continuamente como referente, como profesor de referencia. Había habiendo muchas personas. Antes en Podemos había 30 y tantas personas que habían sido alumnas mías. Ahora en Sumar. Pero en Sumar muchísimas. Claro, son los mismos, porque en realidad Sumar no es más que Podemos, que como les expulsaron de Podemos, pues montaron otra cosa. ¿Quieres hablar de Podemos y de Sumar o ya está todo dicho? Pues qué decirte, solamente en resumen, una vez dije que en otra entrevista precisamente me preguntaron que qué es Sumar. Pues Sumar no es más que la gente de Podemos que expulsó a Irene Montero y Pablo Iglesias. Lo que pasa es que llegó un momento en que habían expulsado a tanta gente que ya eran más. Y entonces montaron otra cosa, que se llamó Sumar. Y luego vino Irene Montero y dijo que quería entrar y le dijeron, no, es que hay un derecho de veto. Es que me vetan. ¿Pero cómo no te van a vetar? Si en Sumar somos los que tú expulsaste de Podemos. Y no es más que una pelea interna. Una pelea interna muy desdichada, desde luego. Lo que no podía imaginar yo dije, estos jovencitos que son además muy, muy, muy inteligentes y muy bien formados, tienen que tener alguna buena idea. Efectivamente veía hablar a Pablo Iglesias y me fascinaba. Veía hablar a la propia Irene, que también habla fenomenal, pero a Íñigo Rejón me fascinaba. Tenía muchísima confianza en ellos. Luego me di cuenta de que, claro, eso de ser jóvenes, también había mucha rivalidad entre ellos, había muchos puestos de trabajo, todo el mundo había follado con todo el mundo. Eso de estar en un partido en el que todo el mundo ha follado con todo el mundo, pues genera también un montón de problemas. No sé cómo decirlo, pero era una bomba, muy claro. una bomba emocional gigantesca, al mismo tiempo que una gran competencia por puestos de trabajo, por puestos deliberados, claro, lógicamente. Que no tiene nada de malo decirlo así. No tiene nada de malo decir, claro que hay puestos de trabajo en juego. No es que haya sillones, como dicen, no son sillones, son puestos de trabajo. La gente se tiene que buscar la vida. Y por cierto, que esto de que te paguen por dedicarte a la política, pues fue un invento irrenunciable ya desde la antigua democracia griega. Fue el invento de Fialtes, me parece que fue, el amigo de Pericles, el que dijo que, claro, que si no se pagaba por dedicarte a la política, solamente los ricos podrían hacer política, que para que los pobres hicieran política había que pagarles. Eso es irrenunciable. Entonces, claro que había millares de puestos de trabajo. Cuando tú sacas 70 y tantos diputados, fue increíble. 70 y tantos diputados de pronto, de la nada, pues tienes millares de puestos de trabajo en juego. Y eso, unido a todo el rollo de juventud emocional y tantos puestos de trabajo en juego, pues yo creo que lo dinamitó todo por todas partes. Una vez me dijo Pablo Iglesias, fue la última conversación de buenas que tuve todavía con Pablo en una reunión. Me dijo, Podemos no es una tarta y no se reparte. Yo le dije, perdona, Pablo, ¿en qué contexto tuvisteis? ¿De qué estabais hablando? Era justo antes de Vistalegre 2. Era que había ya una tensión tan grande entre el errejonismo y el pablismo que, claro, la única posibilidad era decir, bueno, vamos a repartir lo que hay, vamos a repartirlo según una norma que fijemos de forma civilizada, hablando. Pues, ¿ves? Hablando se consigue muchas cosas. Bueno, no salimos del todo. Claro, sí, pues mira, no lo conseguimos. Vamos a repartir lo que le corresponde a los errejonistas, como vosotros decís, y lo que le corresponde a los pablistas. ¿Pero tú qué hacías en esa reunión? Yo era pablista todavía. Pero yo... Pero era una comisión, era una reunión del ¿cómo le llaman? De la Comisión Nacional. Había una guerra entre rejonistas y pablistas y yo junto con un amigo, habíamos sacado un artículo que se llamaba
algo así como el manifiesto del abrazo o de los abrazos o algo así. ¿Por qué no buscamos una manera de abrazarnos todos como buenos amigos que somos? Y pues, me debieron de llamar a mí también. Llamaron a las personas que estaban interviniendo más en la polémica, en la guerra. ¿Y os Estábamos ahí reunisteis para reunidos. hablar de este Sí, tema? estaba ahí Íñigo Rejón, estaba Irene Montero, estaba Pablo, estaba yo, no me acuerdo quién, pues, y Carolina Vescansa. Y había alguno más. Carolina Vescansa también estaba montando algo por otro lado para intentar arreglar las cosas. Estábamos intentando todavía arreglar las cosas. Y Pablo dijo eso de que podemos ver una tarta y que no se repartía. Pues que vamos a ver, Pablo, Podemos sí que es una tarta. Hay muchos millares de puestos de trabajo en juego, hay mucho dinero. Claro que, que hay que repartirlo. A mí cuando alguien me dice que Podemos no es una tarta y no se reparte, lo que me parece es que se quiere quedar toda la tarta a él. Claro, es una frase de mafioso, tío. O sea, Podemos no es una tarta y no se reparte porque me la quedo todo yo. No, vamos a firmar el Estado de Derecho, vamos a dividir el poder y vamos a ver, vamos a ver qué le toca a cada uno, tío. O sea, porque no hay nada ignominioso además ahí, sino es una cosa que inventó Efialtes. A la gente que hace el trabajo hay que pagarla, aunque sea un trabajo político. Está muy bien, porque además así lo hará el mejor. Entonces estabas diciendo que pensabas que tendrían alguna buena idea, pero que después te diste cuenta de que, claro, al ser jóvenes también pues existían rivalidades, ambición, Bueno, todo tipo de... existía que muchos de ellos no tenían trabajo y que por tanto para dedicarse a eso necesitaban encontrar un trabajo a vida o muerte. Y por eso hubo muchas peleas internas. Y se formaron, claro, naturalmente, se formaron familias políticas, eso, los errejonistas, los de Carolina Vescansa, los pablistas. ¿Qué balance haces bueno, Podemos seguir existiendo, pero qué balance haces? De hecho, nosotros hemos publicado muchos libros de muchos de estos. Em, ¿Qué balance haces de la izquierda que nació o que se solidificó, que se constituyó en el 15M o que se constituyó después del 15M y hasta hoy? ¿Qué papel político crees que está teniendo Pues la izquierda del PSOE? infinitamente menor del que yo esperaba, porque yo puse ahí todas mis esperanzas creyendo que esto era la gran solución y que íbamos a cambiarlo todo. ¿Mm? Pero sin embargo, bastante bueno. Bastante bueno. Yo creo que este último gobierno de coalición que ha habido ha sido el mejor gobierno, ha sido realmente el mejor gobierno que ha habido en España, a mi entender. No quiero ni imaginar lo que habría sido la gestión de la pandemia si hubiera gobernado el Partido Popular. Yo creo que habría sido algo semejante a lo que ocurrió en el Brasil de Bolsonaro o a lo que ocurrió, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid con Ayuso, que fue nefasto. Porque incluso eso que dice que dio libertad a los bares de abrir, pero es que claro, eso de dar libertad a los bares de abrir es un arma de doble filo, porque eso también es decir que no estás nacionalizando los salarios. O sea que claro, lo que está diciendo es, no, mira, tú te buscas la vida, te mueres, te mueres. Y bueno, y si hubiera salido mal, y si hubiera habido una epidemia, y si se hubieran muerto a paletadas por tener los bares abiertos, era muy arriesgado, es que eso no se puede decidir así. Y Era muy aparte, arriesgado. era muy arriesgado y además Lo que pasa es que salió bien. no Entonces, salió bien del todo. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Quiero decir, es verdad que hay ahí un tema que para mí es, bueno, en fin, me resulta un tema muy, muy interesante porque salió bien dentro de lo que cabe, es decir, que el día en el que la mortalidad esperada del virus fue más elevada fue el primero y después esa mortalidad fue en descenso. ¿No? O sea, lo que se acabó concretando fue muy inferior a la tasa de mortalidad que se tenía prevista inicialmente. En este sentido salió bien, la apuesta salió bien, pero joder, hubiera podido salir muy mal. Habría podido Y salir ahí hay una fatal. cosa es muy interesante. No pasa nada, con lo cual nunca, bueno, en fin, será política ficción, pero es que podría haber salido fatal. Claro. Como salió en la India, como salió en Brasil. Pero bueno, perdona, Sí. te he interrumpido. Estabas hablando del balance que haces del papel. Que me pareció muy bueno. Sí. Me ha parecido, hombre, la reforma laboral, la gestión de la pandemia, las ayudas sociales que, no sé, pues
lo que se ha hecho con el bono del transporte, con la electricidad. Es verdad que ha habido los fondos europeos, todo lo que quieras, sí, pero el caso es que se podrían haber gestionado bien o mal, y yo creo que este gobierno, por dentro de lo que cabe, ha sido el mejor gobierno que hemos tenido. Bueno, de hecho se han influenciado desde España varias políticas Exactamente. públicas europeas muy importantes. Exactamente. Y de hecho se acaba de modificar el mercado eléctrico europeo. Pero yo creo que, claro, todo eso es efecto, en realidad, de haber puesto un contrapeso de izquierdas al PSOE y haberle obligado a gobernar en coalición. Y todo eso es efecto del 15M y efecto del experimento Podemos. En este momento Podemos está en el grupo mixto ya y haciendo disparates. Ayer mismo votaron en contra, sí. bueno, en contra de Yolanda Díaz, en definitiva, porque era un rollo totalmente personalista. Bueno, pues no sé, ellos sabrán. Son 4 gatos en este momento. ¿Qué opinión te merecen el PSOE y Pedro Sánchez o el papel que han interpretado precisamente en los últimos años en términos legislativos, políticos, de liderazgo político, de estabilidad política del campo progresista? ¿Lo valoras positivamente o queda fuera de tu círculo de intereses porque no son tu familia política y no entras a valorar? No, lo valoro bastante positivamente. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que yo iba a acabar hablando bien del PSOE, me habría pegado un tiro. Pero la verdad es que creo que no solamente es que uno va sentando la cabeza. No es solamente eso. También es que el PSOE ha cambiado mucho. Y creo que Pedro Sánchez, la verdad es que sea por obligación, sea porque no ha tenido otro remedio, sea por lo que sea, pero creo que ha sido bastante más de izquierdas de lo que estábamos habituados a encontrarnos en el Partido Socialista desde los tiempos de Felipe González. Y bueno, y Zapatero también ha estado jugando bien su papel, creo, ahí detrás, apoyando. Zapatero también yo creo que fue un presidente, para mí, y mira que la gente dice todo lo contrario de él, pero para mí fue un presidente totalmente honesto. Yo he leído su libro, un libro que escribió que se llama El Dilema, que explica por qué firmó el artículo constitucional ese para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier medida legislativa. Y es muy sincero. Lo que dice me da mucho la razón a mí, en el sentido de que lo que dice es nunca pude creer que la clase política tuviera tan poco poder. O sea, que estuviéramos tan vendidos, que un parlamento pudiera estar tan vendido a la dictadura de los poderes económicos. O sea, son lentejas, las tomas o las dejas. Y me vi obligado a firmar una cosa que me repugnaba, pero es que no había otro remedio. Es la competición, no sé, o el peso de la balanza que tiene el poder político frente al poder económico. No sé, me gusta. Domenech también contaba esa anécdota de cuando le tocó a Óscar Lafontaine en Alemania ser ministro de Hacienda. No sé si la has escuchado, porque lo que cuenta en la memoria de Óscar Lafontaine es que, claro, le nombra al ministro de Hacienda. Claro, Óscar Lafontaine era un tío de izquierdas y era la gran esperanza de izquierdas, y por la coalición que habían formado le tocó o consiguió que le nombraran ministro de Hacienda, que en definitiva es el ministro de Economía. Duró un mes. También no es un golpe de Estado, pero de alguna forma tiene la misma estructura. Lo que cuenta Óscar Lafontaine es que le reunieron con el Bundesbank, con la casa Chrysler y la casa Mercedes en una habitación, y le dijeron: aquí está tu acta de dimisión, o firmas o Mercedes se fusiona con Chrysler y se larga a Estados Unidos. Y firmó, para gran desilusión de la izquierda y de los votantes de izquierdas que la habían votado. Claro, a mí me recuerda un poco, el libro de Zapatero me recuerda un poco a lo mismo. Es decir, pero si es que ante estos gigantes el Estado no vale nada. Todo lo contrario de lo que decíamos antes, todo lo contrario de lo que decía Hobbes o Kant, ¿no? Un tercero que tiene tanto poder frente al cual nadie puede osar medirse. No, ¿qué dices? La casa Mercedes. La casa Mercedes te pone un acta de dimisión y la firmas sí o sí, y se acabó.